Buenas, estamos en el video del ejercicio 1.6, o sea, del ejercicio 1, inciso 6, del práctico 1 de análisis, del práctico 1 de análisis 2, de análisis matemático 2, de acá de la región de Tucumán, de la tecnológica. Entonces, como primer ejercicio, este básicamente es el primer ejercicio de muchos que vamos a hacer durante todo el año, en donde vamos a empezar a estudiar lo que es funciones, pero ahora, a diferencia de análisis 1, funciones en varias variables, ¿bien? O sea, la gran diferencia que tenemos con análisis 1, nosotros acá en análisis 2, es que trabajamos con muchas variables. Entonces, lo que nos pide este ejercicio es que veamos el dominio, el rango y a qué función, o sea, qué superficie, perdón, esta función representa. Eso vamos a tener que recordar un poco de álgebra, lo que más que nada lo que es cuádricas. Bien, si no están sabiendo cuádricas, vayan viendo información y bibliografía de cuádricas para ir recordando, porque vamos a usar mucho en esta materia lo que es la parte de álgebra. Bien, las partes de cuádricas. Entonces, bien. Entonces vamos a empezar por el primer paso, lo que es el dominio. Al igual que en análisis 1, el dominio acá es el conjunto de elementos en los cuales nuestra función puede actuar. Bien, o sea, en análisis 1 eran conjuntos de números. Ahora, a diferencia de análisis 1, tenemos conjuntos de pares de números. Fíjense que tenemos x y. X y son dos variables independientes entre sí. A diferencia del análisis 1, donde generalmente y era dependiente de x. Bien, entonces tenemos x y como pares de números que son independientes. Entonces tenemos que ver para qué valores de x y de y qué valores de x y puedo usar para que esta función me dé un valor. Entonces, el primer paso que vamos a ver es si vemos nuestra función está formado por la raíz de x cuadrado menos y cuadrado menos 1. Si vemos que es una raíz de x al cuadrado, habíamos dicho, menos y al cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué recordábamos de las raíces? Cuando yo voy a calcular un valor de una raíz, ¿qué tenía que pasar en el argumento de la raíz? Porque fíjense que en nuestra función, todo lo que es nuestra función es la raíz en sí. Lo que tenía que pasar, habíamos dicho, veíamos en el análisis 1, bueno, en matemática en general, que la raíz siempre, lo que está adentro, esto, siempre tiene que ser mayor o igual que 0, para que yo pueda evaluar mi raíz. Lo que está adentro, no la raíz, ¿no? Es decir, que x al cuadrado menos y al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Eso es lo que va a ser. Entonces yo tengo que elegir x e y que haga que x al cuadrado menos y al cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0. Es decir, yo tengo que hacer que x al cuadrado menos y al cuadrado sea mayor o igual que 1. Bien, entonces analicemos un poco esto. O sea, no, está bien. Sabemos que x al cuadrado menos y al cuadrado tienen que ser mayor o igual que 1 para que yo pueda evaluar mi función. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué era eso? Bien, veamos, grafiquemos el dominio, porque el dominio se puede graficar. Grafiquemos el dominio, para eso vamos a lo que es, para estos videos vamos a lo que es GeoGebra, porque no me voy a ponerme a graficar acá, no soy bueno dibujando. Entonces, si vamos a GeoGebra y graficamos en GeoGebra esta función, esta cónica, obtenemos, eso no es lo que tenemos que ver, obtenemos una hipérbola. Bien, una hipérbola. Ahora, ¿cuál es el dominio? La línea verde, lo que está dentro, lo que está en esta parte, o lo que está en esta parte, o lo que está acá. Entonces, para ver qué de todo esto es el dominio, vamos a analizar un poco a la función. Vemos, habíamos dicho, a lo que teníamos en la cónica.
habíamos dicho que era x al cuadrado menos y al cuadrado tenía que ser mayor o igual que 1. Bien, habíamos dicho eso. Entonces veamos un poco. ¿Qué parte de todo eso es eso? Fíjense que tenemos por empezar, tenemos lo que es un mayor o igual. Entonces, claramente, es una región, no es una función sola, ¿bien? Si fuera un igual, sí sería. Si tuviéramos el igual a 1, sería la línea verde. Pero no es igual a 1, es mayor o igual que 1. Entonces es la línea verde porque es igual, pero además es una región que puede ser tanto, como habíamos dicho, esta parte como esta parte. Entonces veamos bien cuál es. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, veamos, por ejemplo, acá. Si yo elijo un x igual a 2, bien, elegimos este valor, dijimos x igual a 2, vamos a tener 2 al cuadrado es 4, menos y cuadrado, mayor o igual que 1. Es decir, si paso para acá y este para acá, me queda que y cuadrado tiene que ser menos o igual que 3. Si vamos ahora le sacamos la raíz a eso, nos va a quedar acá abajo que y tiene que ser mayor o igual que menos raíz de 3 y menor o igual que raíz de 3. Bien, ahora ¿cuál es raíz de 3 acá? Es este punto. Y menos raíz de 3 es este punto. Entonces nos está diciendo que nuestra y, tiene que estar entre menos raíz de 3 hasta raíz de 3. Entonces estamos viendo que para un valor de x dado, estoy dentro de lo que es la hipérbola. Es decir, el dominio de nuestra función tienen que ser todos los valores de x y de y que estén tocando nuestra hipérbola y t para adentro, ¿bien? Es esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, si nos piden que grafiquemos el dominio, eso nos está pidiendo. Que grafiquemos la hipérbola, como veía, la hipérbola, y además que rayemos o pintemos el interior. Ese es el dominio. O sea, x y y yo puedo elegir valores de x y de y solamente que estén adentro ahí. No puedo elegir valores de x y y que estén acá. ¿Bien? Entonces vamos a escribir eso. Vamos a borrar esto, quedó. Ahí está. Entonces volvamos a nuestra pizarra. Bien, volvamos a nuestra pizarra. Entonces escribamos ahora el dominio. Volvamos negro, como estábamos. Ahí está. Bien. El dominio de f. Y esto lo tenemos que escribir en forma de conjunto, porque estamos hablando de conjunto de valores. Entonces abrimos la llave. Las x e y, el conjunto de x e y, de los pares x y y, tal que x al cuadrado menos y al cuadrado sean mayores o iguales que 1. ¿Bien? Entonces ese es el dominio de la función, y si graficáramos el dominio era el que vimos recién, que era el que estaba tachado. Bien, ya tenemos entonces la primera parte. Ahora nos pide el rango. Bien, entonces, ¿qué era el rango? A ver si recordamos. Si habíamos dicho que el dominio son aquellos valores en los cuales yo puedo evaluar mi función, el rango son los valores en los cuales mi función es, digamos, el conjunto de valores que la función me da, ¿bien? O sea, los valores en los cuales f me va a dar igual a algo. Recordemos un poco del análisis 1. Acuérdense que en análisis 1 ustedes tenían funciones f de x igual a, qué sé yo, cualquier cosa, seno de x. Y entendíamos que la variable independiente era la y. Decíamos y igual a f de x. Bien.
de similar forma, tenemos ahora nuestra tercera variable, porque tenemos la x y la y ahora es independiente, ya la y no es más dependiente como antes. Entonces tenemos que ahora tenemos una z igual a, es horrible eso, ahí está, a f de x. Bien, entonces ahora tenemos que ver los valores en los cuales z tiene permitido ser, siendo z nuestra variable dependiente y siendo regida por la raíz de x cuadrado menos y cuadrado menos 1. Y eso es medio que lo vimos ya. Fíjense, acá arriba. Vamos a marcar para que lo vean. Con amarillo. Acá. Las raíces. Cualquier cosa de lo que haya dentro de la raíz, no me importa, mientras que sea mayor que 0. ¿Qué valores puede asumir la raíz? Función, la f de x igual a la raíz de x. ¿Qué decíamos? ¿Cómo era la gráfica? Y la gráfica eran todos aquellos valores que eran mayores o iguales que 0, porque no sabíamos que nunca podíamos obtener de una raíz un valor negativo. Entonces, lo único que tenemos es que esto, como es esto es una raíz, se complicó ahí. Es una raíz, no importa de lo que sea, no importa lo que haya adentro, siempre es mayor o igual que 0. Es decir, y esto es sencillo, nuestro rango, el rango de f son las z mayores o iguales que 0. Bien. Entonces ya tenemos el dominio y el rango. El rango no implicó mucho trabajo, ya sabemos que las raíces, o sea, es una función conocida. No me importa el argumento de la función, me importa la función, es la raíz. Sabemos que las raíces siempre dan valores mayor o igual que 0. Bien, entonces ya tenemos lo que es las primeras dos partes, el dominio y el rango. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta que nos hace el enunciado, que es para qué superficie representa esto. Bien. Entonces, veamos un poco. Así a simple vista no nos dice mucho. Supongamos que no tienen idea y dicen, bueno, voy a poner GeoGebra, que GeoGebra es mágico. Vamos al GeoGebra, graficamos y nos grafica esto. Bien. ¿Qué es esto? Son como dos pedazos y está cortado ahí, digamos. Que está cortado en un lugar lógico porque habíamos dicho que las z, que es la línea, que es el eje azul acá, tienen que ser mayores o iguales que 0. Por forma, si nos recordamos un poco de cuádricas, si lo vemos de esta proyección, por ejemplo, son dos, o sea, es un hiperboloide. Bien, todo parece indicar que es un hiperboloide. Bien, parece serlo. Veamos un poco la función y analicemos la función. Para eso, vamos a usar, habíamos dicho que la z era la f de xy, entonces vamos a escribir como z como raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado menos 1. Entonces, para seguir analizando y viendo, para ver qué ecuación y sacar la ecuación de la cuádrica, vamos a trabajarlo un poco. Lo que vamos a hacer es simplemente elevo todo al cuadrado. Está al cuadrado. Está al cuadrado. Se me simplifican este cuadrado con la raíz. Y me va a quedar que z es x al cuadrado menos y al cuadrado menos 1. Bien. Z solo, no, z al cuadrado, no lo olvidemos el cuadrado. Bien, ahora sí. Entonces ahora lo que voy a hacer es pasar todo esto para allá. O sea, a esto lo voy a pasar para acá. Entonces nos va a quedar menos x al cuadrado más
i al cuadrado más z al cuadrado igual a menos 1. Bien. Entonces ahí ya llegamos a lo que es la ecuación canónica. Bien. Veamos un poco y analicemos un poco esto. Tenemos, por un lado, los signos. Veamos un poco los signos. Vemos que tenemos de la x y z, uno de ellos con signo contrario. Bien. Entonces, si teníamos el caso de dos, digamos de los tres de la x y la z, uno con signo contrario, estábamos en un caso de sin mucha sorpresa, de hiperboloide. Bien. Pero además ahora tenemos que ver si es de una hoja o dos hojas. Para eso tenemos que ver el signo de esta parte. Si este es negativo, es de dos hojas. Bien, si hubiese sido positivo, o mejor dicho, claro, hubiese sido positivo, digamos, hubiese sido del signo contrario al que tiene el signo contrario. Bien, o sea, lo que tienen que analizar es esto, porque si puede haber sido negativo, negativo y positivo si este sea positivo, la de dos hojas, y si y así como está ahora, si es negativo, positivo, positivo, al que es el signo contrario, al único que es signo contrario, el signo de este va a ser de dos hojas. Si tiene signo distinto a al x, a ver, vamos más detalle. O sea, si tiene signo distinto, o sea, acá tiene signo iguales, ¿bien? El que tiene signo contrario. En ese caso es de dos hojas. Si el signo es distinto, ahí sí es de una hoja. Bien, siempre tienen que analizar eso. De sobre cuál que tiene, o sea, cuál de los tres tiene el signo cambiado de los otros dos. Porque puede pasar que, si yo despejaba al revés, me iba a dar x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Bien, y me quedó el 1 acá positivo. Bien, a ver, lo voy a escribir para que entienda lo que estoy diciendo. Acá, si yo ponía si yo pasaba para acá, me va a quedar, y lo dejaba así, me va a quedar x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. Fíjense, estos dos son iguales. Entonces lo que uno tiene que hacer es lo siguiente. El que tiene signo contrario es el x acá. Tenemos 2 con menos y este con más. Ese es el distinto. Y tengo que ahora ver si este tiene el mismo signo que es de dos hojas, y si este tiene el signo contrario a es de una hoja. ¿Bien? Entonces eso cuando veamos hiperboloide. Acuérdense, hiperboloide tiene que tener uno de ellos dos, uno de ellos tres, sin signo distinto. Es un hiperboloide. ¿Bien? Entonces ya con eso tenemos de qué superficie estamos hablando. Si volvamos a GeoGebra y les muestro el hiperboloide, van a ver que está. Ahí se ve en detalle es lo que es el hiperboloide. De dos hojas. Fíjense lo que yo decía. Si yo acá, les muestro acá, le cambio el signo y les digo como que se fuera de signo contrario al menos x, le hago a algo positivo, se transforma en un hiperboloide de una sola hoja. ¿Bien? Bueno, con esto es el ejercicio 1, así se lo resuelve. Y así tienen que ir haciendo todo lo de este apartado. O sea, van tomando lo que es el dominio, lo van analizando como lo vimos acá. Y después vamos viendo el rango con los valores que pueda asumir la función, que ya van a ir viendo. En este caso es una sola raíz, entonces sabemos cómo es las raíces, pero después si tenemos sumas de funciones o multiplicaciones de funciones, van a tener que hacer, acuérdense, uso de las propiedades. Y luego trabajan un poco esto, uso el puntero, ahí está. Trabajan un poco esto para saber qué tipo de cuádrica es. Les recuerdo, les vuelvo a repetir, tienen que buscar grafías sobre cuádricas. Hay dando vueltas, inclusive de la UTN, creo que de Avellaneda, ya todo
trabajo de hecho, donde se ponen a ver en detalle todos los tipos de cuádricas, entonces lo pueden usar, o de los apuntes que ustedes tienen de álgebra. Bien, con eso ya pueden hacer.